Y Pedro se queda sorprendido, porque nosotros como gentiles no teníamos esperanza, estábamos perdidos. Pero realmente cuando Pedro comprende que el Espíritu Santo viene a los gentiles, entonces ya miramos que teníamos salvación a través de la profecía que se venía cumpliendo y todas estas cosas. Es bonito. Hay unos textos, hermanos, que quiere bastante analizarlos y comprenderlos. Porque Pedro viene a los judíos bautizándolos para arrepentimiento y perdón de pecado. Pero el Espíritu Santo viene a judíos y a gentiles. El Espíritu Santo. El bautismo. El bautismo. Varón, te hago una pregunta. Ahí para que me explique. No, está bien lo que estás compartiendo, pero te hago la pregunta, ¿no? El bautismo, ¿cuál es el bautismo que corresponde? El cual nos salva. Bueno, hermano, yo entiendo por dónde va usted. ¿Me entiende? Yo entiendo. En cuanto nomás psicológicamente entiendo que me quiere tocar Pedro ahí. Pero legítimamente, el bautismo que salva, ¿verdad? Que salva es el que dice Efesios. Dice que, Efesios 1:13, para que dice que desde que creímos, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creímos. Amén. Amén, hermano. Bueno, estamos viendo. Gloria a Dios. Ese es el bautismo que nos salva. Y eso es lo que hacía Pedro, la predicación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos, por eso a Pablo, él dice en 1 Corintios 1, 16, 17, creo, dice que Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿Por qué? Por medio de la predicación, toda la persona que oye la predicación y cree en la predicación del Evangelio, esta persona es bautizada. Amén. El bautismo no lo hace el hombre. Sí. Yo te puedo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el agua, en el río, te puedo bautizar te puedo bautizar hasta en el nombre de Jesús, pero ese bautismo no es nada. No así es. El que hace el bautismo solamente lo hace Dios. ¿Y cuando viene ese bautismo? Cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas oyen y creen el Evangelio, no a nosotros, sino a Dios. Amén. Entonces, Dios mismo lo bautiza. ¿Y con qué lo bautiza? Con el Espíritu de su Hijo. Esto lo habla en Gálatas 4:6. Cuando nosotros le oímos y le creemos a Dios, nosotros nacemos de Él. Porque a Dios nadie lo puede burlar. Eso tienen que entenderlo, que nadie puede burlar a Dios. Entonces, cuando tú le oyes y le crees a Dios, Dios que ve tu corazón, entonces, ¿qué hace? Naces de Él, te hace nacer de nuevo, porque Él es Espíritu, y nosotros, todas las personas que son nacidos de Dios, todas las personas que son nacidas del Espíritu, Espíritu son. Entonces somos nacidos de nuevo, una nueva criatura. Ahora, somos hijos de Dios, por eso dice en Gálatas 4:6, dice, mira lo que hace Dios, y nos sella con el verso que tú acabas de citar de Efesios 1:13, dice, y por cuanto sois hijos, dicen en Gálatas 4:6, Dios envía a vuestros corazones, ¿qué envía a nosotros? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es ahí que nosotros tenemos a Cristo Jesús habitando por la fe en nuestros corazones. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestro corazón. El que tiene al Hijo también tiene al Padre. Nadie puede venir a Dios, nadie puede tener, si es que Dios primeramente nos pone a su Hijo a nosotros en nuestro corazón, y es ahí que nosotros vamos a conocer, a llenarnos más del conocimiento de Dios, de la plenitud de Dios. ¿Sabes que eso cuenta, hermano? Por lo menos, ¿verdad? Cuando ahí Juan habla, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, y Jesús le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no podría entrar al reino de los cielos. Pero ¿cuál era el agua? Era la palabra del Señor, no era un río ni una poza, sino que tenía que creer en Cristo para ser salvo. Bien, correcto. Por eso muchos no entienden lo que hablan Marcos 16, 15 y 16. Cuando dice, ¿no? Dice, el Señor Jesús le dice a los discípulos, dice, id por todo el mundo y predicad, ¿me entiendes? El Evangelio a toda criatura. El que creyese, dice, el que creyese y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyese, será condenado. Será condenado. Entonces, y esto no, y la gente cree, no, tiene que bautizarse. No, es que el bautismo no lo hace el hombre. El bautismo solamente lo hace Dios mismo. Y esto lo habla en 1 Corintios 11:13. 11:13, no, 12:13. 12:13, 1 Corintios. No sé si lo puede leer usted, si lo tiene ahí a la mano, o lo leo yo. Léalo, hermano. Amén. Lo leo, voy a buscarlo ya, 1 Corintios capítulo 12, verso 13.
y habla, dice, mira lo que dice, 1 Corintios, acá está en el capítulo 12, verso 13, dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Sean sean judíos, judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. de un mismo espíritu, sean judíos o griegos. Y ya se cumplieron los hechos de los apóstoles, hermanos, cuando ya íbamos creyendo. Sí, eso se cumplió en todas partes. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa, es la forma de interpretar la palabra del Señor. Porque Amén. recordemos muy bien, hermanos, recordemos muy bien que cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Se arrepintió. Y le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Le dice, arrepentíte, le dice, y bautízate invocando su nombre. Pero no es que se iba a tirar una poza de agua, ni a un río, sino que si viéndole puesto las manos a Pablo, recibió el Espíritu Santo. Creyó en él, entonces fue sellado con el Espíritu Santo, fue bautizado. Amén. ¿Por qué razón? Porque podemos notar muy fácil, porque la Biblia dice, una fe y un bautismo, no hay más bautismo. Ahora viene el apóstol Pablo y le pregunta aquí a los 12 hombres, ¿y ustedes en qué nombre fueron bautizados? Ya habían sido bautizados. Entonces los 12 hombres le dicen el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, Juan bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecado. No podían haber dos bautismos si eran bautizados. Entonces dice que los mandó a bautizar en su nombre, pero no en río ni en poza, sino que viéndoles puesto la mano a cada uno de ellos, recibieron el Espíritu Santo porque ya habían sido bautizados. Lo que los confirmó el Espíritu Santo porque ellos no creían en el Espíritu Santo, solo creían en el Padre, no creían en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Ahí confirmaron creer en el Espíritu Santo. Y ellos, claro, ahí no, lo que pasa es que no creían en Cristo más que todo. Sí, ¿Entiendes? Ellos no sí. lo recibían, no lo No lo recibían a Cristo. recibían, sí. No lo recibían, ellos no creían que él era, por eso que cuando él le dijo a Dios, que él decía que él era el Hijo de Dios, ellos lo querían apedrear. Lo- Incluso cuando decir que él era Hijo de Dios, ellos lo miraban que él se estaba haciendo Dios. Y sí. lo querían, ¿me entiendes? Y por ello lo querían apedrear. Ahora está ¿Entiendes? otro texto, ¿qué otro texto, hermano, que hay que interpretar todas estas partes donde dice que el etíope fue bautizado? Miramos que el etíope era un religioso. ¡Amén! ¿Has entendido esa parte también? Gloria a Dios. Era Porque, religioso, salía de ay, ay, a adorar a otros dioses, y siempre él salía. Pero él, ¿verdad? Como dice, el que va a ser salvo, siempre hay algo que lo trae. Y él va leyendo Isaías. Dice que va por el desierto y va leyendo Isaías que como cordero sido llevado al matadero. Entonces le dice, ¿y qué impide que sea bautizado? Aquí hay agua, le dice. Entonces dice que los dos descendieron al agua, ahí había agua. Pero él se bautizó en el bautismo de Juan para perdón de pecado. Ahí Jesús lo perdonó a través del bautismo que él hizo en agua. Pero lo principal que le impactó Isaías, pues, reconociendo Isaías. Pero en el bautismo de Juan para perdón de pecado y arrepentimiento. Ahora tenemos otro texto, hermano, que dice que cuando Pablo estaba preso, ¿verdad? Dice que los presos, Pablo cantaba alabanzas a Dios y los presos les oían cantar alabanzas a Dios. Y dice que el carcelero se iba a matar porque no miraba a Pablo, pensaba que se había ido. Entonces le dijo Pablo, aquí estamos, no te hagas daño. Le dice. Entonces dice que él se bautizó con toda la familia. ¿Cuál es ese bautismo? No era en agua ni en poza. Dice, y después del bautismo fueron a la mesa, fueron a comer, tenían que limpiarse las manos y todo porque era un bautismo. Limpiarse todo, después ir al mesón a comer, porque no podían ir sucios. No, fueron a la mesa, dice, después de ser bautizados. Ahora, lo que, ¿sí? ¿Qué los de entender hermano? Si nosotros notamos a Jesucristo con los discípulos, ahí estaba el apóstol Pedro, y le dice, Jesús quedó viendo a ver quién lavaba los pies a los hermanos, y dice que nadie. Entonces dice que Jesús se ciñó, se quitó el manto y le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Entonces Pedro, como era inteligente, le dice, a mí no me lavaré los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te jalas los pies no tendrás parte conmigo de los que iban a participar. Entonces le dije, Pedro, a mí no me lavaré los pies, le dice, sino que todo, quería un solo baño, quería un solo bautismo, Pedro. Entonces le dice Jesús que el que ya está limpio no necesita ser limpio otra vuelta porque ya ha sido salvo por Cristo. Estamos, hermano. amén. Yo estoy correcto ahí, concuerdo contigo porque Gracias. el etíope, muchos presentan al etíope como que fue bautizado en el Espíritu. No, él no fue bautizado. Él fue bautizado
Se dejó de llevar por sus emociones, como muchos que congregan en una iglesia, son muy, vas a ver, y hay muchos que se dejan, sus emociones le ganan, y caminan por las emociones, hacen las cosas por emoción. Pablo Sí. también, el etíope vio agua, se emocionó. ¿Qué hizo el Espíritu más bien? Se lo llevó más bien a Felipe. Sí. Se lo arrebató más bien. El Espíritu más bien de sellarlo, no se lo llevó. Pero los que sí fueron sellados, pues viste cuando Pedro le predicó a Cornelio, los Sí. que estaban en con Cornelio, Sí. oyeron la palabra de Dios, la recibieron y la creyeron, ¿me entiendes? El Sí. Evangelio, Sí. ellos todos fueron sellados, todos fueron bautizados en el Espíritu, De alguna ¿me forma, entiendes? de alguna forma, mire, por lo menos hay gentiles, ¿verdad? Porque Pedro dice que venía a los judíos, pero a veces estaba con los gentiles. Como que le da miedo solamente estar con los judíos, estaba con los gentiles a veces. Estaba jugando las dos cartas, pues. Y entonces en cierta ocasión bautizó a algunos gentiles, el apóstol Pedro. Ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo porque ellos ya habían creído, ya habían sido salvos. Amén, amén, Sí. amén. Y eso es lo que muchos ahora no entienden esto, ¿ve? Y No, no, creen, y creen. Es que más le creen, lo que pasa es que muchos más le creen al hombre antes que a Dios. antes que al Señor, así es, hermano. Sí, Ya ha sido muchos le recto en esta creen. forma. Ya ha sido recto en esta forma de hablar, hermano. Ya ha trepado a leyes y todo, mire. Y cuando hablamos, algunos que cuesta enderezarlos. Pero Sí. ahí van hasta que... y después ya me buscan ellos cómo tirarme tanto que hablemos y todo, y después platicamos. Sí, No, hombre. sí, muchos manipulan y tratan quieren imponer la palabra no se impone, la palabra se suelta. El que la Sí, oye, la recibe y le cree a Dios, no a mí no me tienen que creer, yo también voy y sí, suelto la palabra, yo no la impongo, pero si la oyen y la reciben, a Dios tienen que oírle y creerlo. Yo siempre digo esto, ¿no? Este versículo para mí es un versículo rema, ¿no? sí. Yo siempre le digo a mis hermanos o a todos, ¿no? Que lo examinen todo, que Y retengan lo bueno y se retener abstengan de toda especie de mal. ¿Para qué? Para que el Dios de paso santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y ser hallados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Me sí. entiendes? Porque a todos los Porque la interesa palabra, conocer. Los interesa claro, conocer. Sí. ¿me Y entiendes? apegarse a lo bíblico, a la escritura, porque es que la palabra del Señor es así. Acordemos que la palabra del Señor tiene pasado, futuro y presente. Tiene que ir analizando quién lo dijo, por qué lo dijo y qué es lo que se tiene que hacer. Cuando uno estudia esas tres partes principales, no se confunde tanto en la palabra. Porque a veces decimos la palabra del Señor dice, pero no le está diciendo a quién le dice. Tiene que saber a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y por qué tiene que hacer. Una vez estudiando esos tres puntos principales, no se enreda muy fácil la persona. A ver, mis pequeños saltamontes, ¿de qué tema estáis hablando sin mi presencia? Estamos hablando sobre, se está tomando ahorita el tema del bautismo, pero estamos hablando de la Trinidad y la unicidad, que son testimonios que, que son, ¿cómo se llama? Es un testimonio falso, ¿no? La Trinidad y la unicidad. Y es verdad, ¿no? Porque ¿A qué le das tú? la Escritura ¿En dice que nuestra qué crees comunión tú? ¿En la verdaderamente es... Trinidad o la unicidad? ¿O en qué crees? No, la Trinidad y la unicidad es falsa. Eso es lo que ¿Cuál? se estaba ¿Y tocando cuál el es la tema. verdadera? La palabra dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Y el La Espíritu unicidad, Santo dónde queda? el Padre es Espíritu. Dios ¿Cuál es es el Espíritu. Espíritu Santo? Dios es Espíritu. ¿O no crees que Dios es Espíritu? O sea, así dice la Biblia.